Padre que moras en los cielos y en la tierra y en todo lugar, Señor, vengo ante ti, Señor Jesús, a dar mi testimonio, que ese testimonio sea de bendición. Padre eterno, que tú seas, Señor, poniendo esos labios en carbones encendidos en mis labios, que tú seas, Señor, ese testimonio sea de bendición para otras personas, que sea de inspiración. Espíritu Santo, que tú seas, Señor Jesús, guiándome, que tu Espíritu Santo sea hablando. Gracias por esta mañana, gracias por este nuevo día, Señor Jesús, y te lo pongo en tus manos. Amén. Vengo a contar mis lecciones aprendidas en esta mañana. Eh, eh, Hace tiempo atrás ya conocía las cosas del Señor. Eh, este, Estando con mis padres, son los que me llevaban a la iglesia desde pequeña, y, pero ya fui creciendo con el tiempo, decidí salir de casa, y ya estando fuera de casa, este, tomé mis propias decisiones, lo que ofrece en el mundo, eh, en los cuales tiempo después, hace años, 8 años atrás, me infecté del virus del papel humano, los cuales para mí fueron difíciles en mi vida. Este, y hace 5 años atrás, empecé con una comezón en mi piel, en mi cuerpo, en los cuales que me han sido muy duros. Ha habido momentos difíciles que, que a veces ya no quería seguir luchando, ya no quería nada, ya no quería seguir viviendo. Pero a través de eso, este, vine buscando al Señor. Aún no estaba firme, sinceramente. No estaba firme en las cosas del Señor, pero hace 4 años comencé a buscar más del Señor. Cuando yo empecé a buscar del Señor, ahí en mi cuarto de oración, empecé a buscar del Señor. Eso lo vi a través de videos, a través de, de YouTube, de que tenía que buscar cuarto de guerra, donde podía orar, donde podía llevar y platicar con el Señor. Había días, los primeros días, cuando yo empecé a buscar del Señor firmemente, había una presencia mala, había una presencia que yo sentía que estaba alguien conmigo, pero yo sabía que no había nadie ahí en mi cuarto de oración. Estaba yo sola, clamando al Señor, poder seguir adelante. A través de videos y a través de Inspira, que pude conocer, que Inspira ha sido de bendición a mi vida y otras plataformas. Pero a través de, de lo que yo estaba pasando, le decía al Espíritu Santo que me hablara. Y el Espíritu Santo, a través eh, me hablaba. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales lleguen, digas, no tengo en ellos contentamiento. Cuando yo estaba en el proceso, estaba pasando situaciones difíciles, pude entender esta palabra, en los cuales yo momentos pude entender esta palabra que el Señor me hablaba. Me acordaba y decía, ¿por qué no obedecí a mis padres? ¿Por qué no seguí los consejos? Pero, pero no, no estaba, a pesar de que yo buscaba, pero había momentos de que dejaba de orar, dejaba de buscar del Señor y decía, ¿para qué sigo orando si no veo respuesta?
y volví a empezar a ayunar, a orar, y otra vez estuve así en varios meses que intentaba y no. Y a través de su palabra también yo le decía al Señor que me hablara. En varias ocasiones Dios me habló a través de Romanos 5 del 1 al 4, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también eh, tenemos entrada por la fe en la gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. A través de su palabra, este, podía sentir algo en mi corazón, paz de alguna manera, pero así seguía. Después pasó la pandemia en el 2020, este, que los cuales cerraron las iglesias y pues no había donde congregar. Pues tiempo después abrieron cerca de mi casa una misión pequeña, en lo cual es ahí donde yo me congrego. Y a través de ahí conocí a una hermana que me ha sido de grande bendición. Es una hermana que a través de la palabra me ha podido aconsejar. A través de ella he recibido enseñanza, donde yo le, orando al Señor, le decía, Señor, habla, usa la hermana. A través de ella, dame dame una palabra eh, que venga de ti. Y la hermana una ocasión vino a visitarnos aquí a la casa, y donde ella me dijo, que le dijo el Espíritu Santo, Dios que me dijera a mi vida, que le creyera más a Dios, no lo que dijeran los doctores, sino lo que dijera Dios. Y pasaba así momentos orando al Señor, eh, en los cuales eh, pasaba momentos difíciles de mi vida, y orando, clamando al Señor. Poco a poco fui buscando más del Señor en mi cuarto de oración, mi cuarto de guerra. Eh, a través de ese tiempo, también Dios me habló a través de Romanos 8:28, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, eh, ahí buscando al Señor, entregando mi vida, empezar de nuevo. Y yo le decía, Señor, voy a empezar de nuevo, empezar nuevamente. Conocía del Señor, te podía decir, pero de oídas, no lo conocía bien. Y después, ahí a través de la oración, a través de, pasaba años y yo decía, Señor, no veo respuesta a mi oración. Y había momentos difíciles, ahí lloraba en mi cuarto de oración, a cómo yo sentía mi cuerpo. Momentos difíciles donde decía, Señor, ya no puedo más, ya no quiero seguir, donde que había momentos de dificultad, pero el Señor siempre estaba ahí. Y donde le decía, Señor, quiero, quiero conocerte más, quiero más de ti. Y también le decía, Señor, poder deleitarme en tu presencia.
donde dice tu palabra, Salmo 37:4, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. De alguna manera, a través de su palabra, podía, podía tranquilizarme, podía sentir paz, de alguna manera. Eh, llega eh, el, el, el año 2023 del año pasado, entre agosto, entre mayo y agosto, donde empecé a buscar más información, donde me podía atender, donde podía hacerme unos exámenes sobre el VPH. Fui en varias ocasiones, em, en los cuales que en en varias consultas donde yo fui, en una de ellas que me dijo el doctor que no me preocupara, que todos los exámenes habían salido bien, que no me preocupara, que cada resultado había salido bien. Pero una de ellas me dijo, no te preocupes, puedes llegar a tener un cáncer, pero puede durar 20 años. Pero antes de ir al doctor, yo oraba. Empezaba a orar, Señor, te pongo esos estudios o los estudios que me voy a hacer, te los pongo en tus manos. Y, y así pasaba el tiempo a través de orando al Señor, poder orar y dejar en manos del Señor que Él obrara. Y donde yo he visto la mano de Dios, donde yo he visto que a pesar de la situación que yo estaba pasando, Dios ha sido bueno, ha sido fiel y ha tenido misericordia de mi vida porque en otros casos eh, pasa de que les quitan la matriz o hay dificultades pasando, situaciones. Este, pero en mi caso, Dios ha tenido misericordia y ha sido bueno. Y a través de Inspira, yo le decía al Señor que me hablara. A través de Inspira, Dios me ha hablado en varias ocasiones. Eh, y este año del 2024, eh, decidí tomar mi sanidad de mi corazón, donde aprendí muchas cosas, donde aprendí que tenía que dejar que Dios obrara, que dejara que sea Dios que Él hiciera la obra y no pelear con mis fuerzas. Yo peleaba con mis fuerzas y ahí aprendí que no tenía que pelear con mis fuerzas y que tenía que perdonar para que Dios también me perdonara. Donde descubrí que no me había perdonado a mí misma por todo lo que yo había pasado, por las malas decisiones, había mucha culpabilidad en mi vida, donde Dios me habló a través de su palabra, conforme como yo me sentía en mi cuerpo esos días. Y Dios me habló a través de Corintios 12:9 y 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorificaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Puedo entender
esa palabra en esa mañana cuando yo fui a orar y decirle al Señor que me hablara a través de su palabra. Algún momento, esos momentos difíciles que había pasado, donde Dios me habló que yo había puesto mis ojos más en el hombre y no en Dios, donde Dios me habló que mi vida aún estaba en la arena y no estaba en la roca que es Cristo. Y también eh, a través de mi sanación de mi corazón, eh, Dios me habló en mis tiempos de oración, en mis tiempos de búsqueda al Señor, donde entregué mi vida nuevamente y renové votos con el Señor ese día, 1 de mayo, donde yo derramé mis lágrimas delante del Señor y poder hacer mis votos con el Señor nuevamente, donde yo le cantaba al Señor, he decidido a seguir a Cristo, ahí postrada delante del Señor, a través de, hasta mientras yo le cantaba al Señor, he decidido a Cristo, ahí orando, postrada, tirada en el piso esa noche, a las 3:45 de la mañana, como yo sentía ese día, cantándole al Señor, donde he aprendido muchas cosas durante este proceso que me han sido difíciles, donde yo sabía que no le podía contar a nadie, pero el Señor es el único que me ha estado conmigo en todo tiempo, donde a través de mis tiempos con Dios, el Señor me dijo, yo soy quien te ha amado desde el primer día, sigue confiando en mí, sigue avanzando hacia mí, búscame más sin mirar atrás, tu pasado ya quedó atrás, yo soy quien te ha amado y yo soy quien ha pagado por ti en la cruz del Calvario por amor a ti. Eres mi hija amada por Dios, es por mi gracia y por mi amor eres libre de toda carga. No te preocupes más, yo soy quien he estado todo este tiempo a tu lado, sigue siempre y seguiré siempre hasta el final de tu vida, donde pude entender de alguna manera que siempre ha sido Dios el que ha estado conmigo en momentos difíciles de mi vida. Cuando yo ya no veía más la respuesta del Señor, de alguna manera Dios estaba escuchando mi oración en esos días, que a través de descargué la alabanza del alfarero, donde pude entender que no tenía que quejarme en esos momentos, que el momento que en vez de quejarme yo le empezaba a adorar. Cuando yo sentía orar, yo buscaba un rincón para poder orar y en la noche podía ir a los pies de Cristo. En estas noches donde decía, Señor, aquí está mi vida, quiero más de ti, hoy quiero más de ti, que tú me abraces, a dejar que sea Dios quien hiciera la obra, a dejar que sea Dios obrando en mi vida y no pelear más con mis fuerzas, sino Dios que hiciera la obra. Esos días, en momentos de que yo estaba pasando, a través de Inspira, Dios me habló, donde yo le había dicho una noche antes, Señor, háblame. Y ahí aprendí algo muy importante y Dios me habló a mi vida.
sigue creyendo, sigue avanzando, sigue obedeciendo. La obra ya fue hecha. Para mí fue de bendición esa palabra. Fueron 3 áreas que compartieron ese día. Que no pusiera mi mirada en el tiempo. Y que me tenía que enfocar en mi proceso, amar mi proceso. Y que quitara mi mirada de mi prójimo. Que no podía yo cambiar a los demás si yo no había cambiado de alguna manera. Y entonces pude entender que tenía que amar mi proceso, tenía que, que dejar que sea Dios obrando. De alguna manera, ese día pude entender su palabra, pude dejar y soltar en las manos de Dios que Él terminara la obra en mi vida. Durante estos días de sanación de mi corazón, Dios me habló en Hechos 1:31, esa promesa que Dios me dio. Cree, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el único y la clave principal es creer, confiar en el Señor que Él lo iba a hacer y declarar que Él, que Dios lo iba a hacer, aunque todo estaba todo lo contrario. De alguna manera estaba pasando momentos de dificultad, momentos del Señor que yo pasé en estos días, donde el Señor me dijo, me dio una promesa. En Juan 11:40 me dijo, Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, en donde de alguna manera yo había puesto aún y mi confianza en el hombre y no en el Señor. Y donde Dios me estaba diciendo de alguna manera, yo le creyera a Él, que Él se podía glorificar en mi vida. Donde también yo le decía, Señor, ayúdame, habla mi vida, dirígeme, ayúdame a ser, como dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A través de mi sanación de mi corazón, Dios me dio un nuevo nombre, mujer valiente y esforzada. Para mí ha sido de bendición, donde en mis tiempos con Dios me dijo, eres libre, eres mi amada, eres escogida por Dios, linaje escogido por Dios. Donde yo le decía, Señor, ¿cómo puedo perdonar? Y el Señor me dijo, así como he perdonado tus pecados, así también debes perdonar en todo tiempo, en los cuales no había perdonado, ni a mí misma me había perdonado, en los cuales tenía cargas eh, desde que venía pasando de tiempo atrás y que no lo había soltado en las manos de Dios. Y poco tiempo, poco a poco, conforme iba pasando el proceso, mi proceso, donde yo, en vez de quejarme, le empecé a decir gracias.
Gracias, Señor, por este proceso. Gracias porque a través de este proceso he podido conocerte. Gracias porque solamente tú has sido bueno. En este año, los últimos exámenes del BPH, el 27 de junio, que me realicé, y en lo cual que me mandaron los resultados. El 13 de julio fue un sábado. Me llegó un mensaje de la doctora, no sabía qué decía. Y yo anteriormente había puesto, Señor, que hiciera la obra, que yo solo ponía esos exámenes. Y, y unas noches antes yo me sentí cansada, tanto físico y también espiritual, donde yo le decía, Señor, me siento cansada. Pero vengo a ti esta noche. Y ahí empecé a orar. Y en esa semana recibí los resultados donde diciéndome la doctora que el resultado había salido negativa. Ese día lloré de alegría, de gozo, porque yo sabía que era incurable, que podía ser en tratamientos, pero, pero por su gracia, de su amor hacia mí, ha sido bueno. Y este año, después de 8 años, Dios me sanó, donde la doctora dijo, no tienes nada, estás limpia, no hay nada. Pero doctora, me siento mal, no tienes nada. ¿Ok? Donde, donde yo le contesté después que me mandó el mensaje, le dije que no cabe duda que Dios escucha la oración. Donde esa tarde me regalaron una sombrilla blanca, en los cuales yo no entendí, pero después me puse a orar. En ese instante, después me puse a orar, en los cuales yo sentí que era parte del Señor mandándome una señal a través de esa sombrilla blanca, que es la pureza de Dios, que a través de su pureza, a través de su Espíritu Santo también me ha cubrido y he podido sentir su presencia donde yo deseo sentir ahora cada día más de su llenura, donde deseo sentir cada día más y poder amar a Dios. Cuando yo decía amar a Dios y no en realidad lo amaba, había puesto mis ojos en otras cosas en mi tiempo, no le dedicaba tiempo a Dios. Y ahora que he pedido aprendiendo este tiempo a través de mi proceso, he podido entender que Él es el primero en mi vida. Él es el tiene que ser el amor de mi vida antes que cualquier cosa. Y ahora puedo decir que solamente Dios ha sido fiel, ha sido bueno, donde deseo amarlo con todo mi corazón a Dios, donde puedo decirle, donde dice su palabra a través de su palabra, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Puedo entender esa palabra que yo no entendía. Podía escuchar y había escuchado la palabra de oídas, pero no conocer y leer, poder leer, meditar a través de su palabra, donde en su palabra he podido, que es esta,
donde dice su palabra y me enseña a través de su palabra poder entenderla, poder escudriñarla, y solamente en Él he podido encontrar la paz, en la paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente en el Señor. Y mis lecciones aprendidas, la clave es creer, creer que Dios lo hace, que Dios puede hacer lo imposible a lo posible. Para Él no, para Él todo lo puede. Así como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra guía. Confiar, confiar de que Dios hará la obra en la situación que sea, en la situación que esté pasando. Él es el que hace, porque sus tiempos son perfectos. Es el único, pero muchas veces decimos, confiamos en Dios, pero lo dudamos. Declarar, declarar que ya está hecho, aunque estuviera todo lo contrario. Y en este tiempo yo aprendí que empezar a declarar, aunque mi cuerpo, como yo me sintiera, declarar que ya estaba sana, que declarar que Dios me había obrado, donde decidí también no ver los pecados ni errores de los demás, sino ver mis pecados y mis errores, donde decidí también en este tiempo, en este proceso, decidí creer en Dios, que Él hará la obra en mi vida, y solamente Dios es el que ha hecho la obra, donde en vez de quejarme, yo empezaba a adorar en mi lugar secreto, en algún rincón que yo encontraba. Donde deseo ser llenada, deseo ser amada por Dios y cada día poder buscar de su llenura y no pelear con mis fuerzas, sino con las de Dios. Donde tengo que afilar mi espada día y noche, donde antes no lo hacía, y poder meditarla. Mi fe, mi fe no estaba en Dios. Y ahora creo más en el Señor, que Dios sí hace la obra y sí oye las oraciones. Cuando uno le clama, cuando estamos eh, orando al Señor y creyéndole de que Él lo hace. Mi confianza no estaba en el Señor, estaba más en el hombre. Y ahora puedo entender que mi confianza debe ser en el Señor, donde he podido reafirmar en los caminos del Señor cuando yo decía que lo conocía y no lo conocía solo de oídos. Y ahora puedo conocerlo, puedo, no lo puedo ver, no lo puedo palpar, pero lo puedo sentir en mi corazón, donde de alguna manera pude encontrar mi verdadera identidad, que está en Cristo, cuando anteriormente no lo sabía. Y no importa lo que digan los demás de mí, sino que día con día lo que Dios dice de mí. Uno de los importantes que yo aprendí en mi proceso
es aprender a perdonar y humillarme delante de Dios y no ante el hombre. La obediencia, donde yo he podido ser obediente, obedecer a Dios y serle fiel. Primero a Dios ante toda circunstancia. Primero es Dios, serle fiel, amar a Dios con todo mi corazón. Primer lugar es el Señor, que cualquier cosa. Donde descubrí que sin Dios nada soy y todo se lo debo a Él. Dios ha sido fiel, ha sido bueno, ha sido bondadoso en mi vida. Hasta aquí me ha guardado, ha sido misericordioso en mi vida. Donde su palabra dice, Salmo 118:8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. De alguna manera, Dios habla a través de su palabra que debemos confiar más en el Señor y entregar nuestras cargas en el Señor, no en el hombre. No confiar en el hombre, sino en el Señor y poder sentir su presencia y poder deleitarme en el Señor. Deseo ser renovada día con día. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Donde pude entender que, que mientras haya vida, hay esperanza en el Señor. Donde pude entender también que sin fe es imposible agradar a Dios. También a través de su palabra Dios me habló. En Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y este es mi testimonio, donde Dios ha sido bueno, ha sido fiel, ha sido maravilloso en mi vida, donde Dios ha sido el que ha hecho la obra en mí. Para Él no hay nada imposible. Para Él nada le puede impedir hacer, pero solo debemos de confiar y creer que Él lo debe hacer, que Él lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible, pero debemos humillarnos delante del Señor y dejar nuestras cargas en Él, que Él lo hará. En este tiempo, Él ha sido bueno, ha sido fiel, ha sido maravilloso, donde cada día puedo venir a sus pies. Si alguno que está caminando del Señor, pero si su pie, un pie lo tiene afuera o tiene adentro, no lo sé. Pero te invito a que busques del Señor. Solamente el Señor está la respuesta. Solamente en el Señor y a través de la oración que dice la alabanza. Si oras ferviente con toda tu mente y con todo tu corazón, Dios hace la obra. Dios hace el milagro. Para ti, para Él no hay nada imposible. Te invito a que busques del Señor. Si aún no conoces del Señor,
te invito a que tú seas que abres las puertas de tu corazón para que dejes que Él entre y que sea el dueño de tu corazón. Y sin importar lo que estés pasando, pero ven a los pies de Cristo, entrégale tu vida al Señor, como dice su palabra, en- porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama, Dios ama a todo el mundo, pero todos quieren que vengan con ese verdadero arrepentimiento hacia Él, entregar su vida. Estamos a tiempo de buscarle, estamos a tiempo de venir a sus pies. Tenemos mientras tengamos vida, mientras haya tiempo aún, todavía puede, podemos entregar nuestra vida en el Señor y buscarle mientras se pueda, porque vienen los tiempos difíciles, estamos en tiempos difíciles donde han pasado y están pasando muchas cosas en el mundo. Te invito a que busques del Señor, a que aceptes como tu único y suficiente Salvador en tu corazón. Oramos. Padre Santo, que tú moras en los cielos y en la tierra, Señor. Que este testimonio sea de bendición, papá. Que tú seas, Señor Jesús, glorificándote, alabándote, Señor Jesús, a través de mí, sea de bendición. Espíritu Santo, gracias porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso, porque solamente tú has sido fiel. Hasta aquí tú me has guardado, hasta aquí tú has sido maravilloso. Gracias, gracias a ti, Señor, porque tú eres fiel. Has sido bueno, has sido grande, Señor. Tú eres el que has hecho la obra en mi vida, Señor Jesús. Gracias, gracias por ser maravilloso. El único que puede hacer la obra. Para ti no hay nada imposible. Te agradezco, Señor, en mi vida, en mi hogar, que tú seas primero, Señor, en todo tiempo, Señor. Poder amarte y glorificarte en todo tiempo, Señor Jesús. Gracias a ti sea la gloria y honra por siempre. Amén y amén.